pues tengan... Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marcela Pino Bonilla, profesional del área de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Seremi del Medio Ambiente. Bueno, damos inicio al webinar Reciclaje de paneles solares y equipamiento fotovoltaico, organizado por la Seremi del Medio Ambiente de la región de Coquimbo y la Corporación para el Desarrollo Energético Sostenible CODES. El propósito de este seminario es responder dos preguntas claves para cumplir con el plan de descarbonización. ¿Qué vamos a hacer con los paneles fotovoltaicos cuando estos cumplan su vida útil o se recambie por nuevas tecnologías? Y el segundo, ¿cómo la economía circular puede ayudar para que este problema se traduzca en oportunidad? La Corporación para el Desarrollo Energético Sostenible CODES nace por la iniciativa de un conjunto de profesionales que desde distintas áreas aportan una mirada compleja sobre las causas y consecuencias del cambio climático, construyendo alternativas en el ámbito de la energía y el desarrollo sostenible. Nos acompaña el gestor corporativo de la Corporación CODES, el señor Pedro Díaz Cortés, quien nos dará la primera bienvenida al webinar. Gracias, Marcela. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Muy buenos días a todos. Como representante de la Corporación CODES, Corporación para el Desarrollo Energético Sostenible, quiero darles una afectuosa bienvenida a este webinar dedicado a un tema cada vez más urgente y estratégico. Me refiero al reciclaje de paneles solares y equipamiento fotovoltaico. Quiero saludar también especialmente a quienes nos acompañan hoy desde distintas instituciones del ámbito público, privado y, por supuesto, académico, así como a los destacados expositores que compartirán su experiencia y visión durante esta pequeña jornada. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, como país y especialmente como región, estamos avanzando firmemente en la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Pero si queremos que este modelo sea verdaderamente sostenible, no basta con instalar miles de módulos fotovoltaicos, miles de módulos solares. Tenemos que hacernos cargo también del fin de su vida útil y de cómo transformar lo que hoy día podría ser un residuo en un nuevo recurso. ¿Qué está haciendo CODES? La Corporación para el Desarrollo Energético Sostenible. ¿Qué está haciendo? Estamos trabajando activamente en dos líneas claves. Primero, gestión de energías renovables. Actualmente tenemos una propuesta de estudio en evaluación para analizar la factibilidad y el pilotaje de tecnologías para la producción de hidrógeno verde en las comunas de Vicuña y La Higuera, en la región de Coquimbo. Esta iniciativa busca sumar valor a nuestras ventajas comparativas como región solar y avanzar hacia un futuro con producción energética limpia y local. El segundo punto, estamos trabajando en gestión de residuos peligrosos y orgánicos. Estamos desarrollando un estudio en base en la región que permita comprender con claridad el flujo de residuos industriales domiciliarios y domiciliarios, con especial énfasis en aquellos de carácter peligroso. Nuestro objetivo es generar soluciones técnicas y regulatorias que habiliten la economía circular energética. Este webinar en el cual estamos forma parte también de este esfuerzo. Quiero agradecer especialmente al COBRE y a su representante en Chile, el ECMIN, por apoyar este evento como auspiciadores. El compromiso del COBRE y del ECMIN con las soluciones sostenibles, no solo desde la fabricación de cables eléctricos, sino también desde la promoción de nuevas tecnologías limpias. Es un aporte muy valioso para la conversación que vamos a tener hoy día. Les invito entonces a todos a participar activamente, a compartir ideas y preguntas y sobre todo a conectarse con los actores que hoy están construyendo soluciones concretas para los desafíos del reciclaje fotovoltaico. Esta es una oportunidad para pensar en el futuro de las energías renovables con visión de largo plazo, no cortoplacista, con foco técnico, económico
y ambiental. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Con esto doy oficialmente inicio a este webinar y dejo con ustedes a la anfitriona para que nos presente a los demás expositores. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras, por las palabras de bienvenida. A continuación, presentamos al Ceremi del Medio Ambiente de la región de Coquimbo, el señor Leonardo Gros Pérez, quien nos dará sus saludos también para este webinar. Muchas gracias, Marcela. Yo, muy breve, solo saludarles a todos y todas con mucho cariño, contarles que cuando CODES se acercó a conversar con nosotros y nos propuso hacer este encuentro, esta conversación, nos pareció perfectamente, muy pertinente, un tema muy interesante, del cual no nos podíamos como ministerio abstraer. Por tanto, gustosos, comenzamos a planificar esta reunión, así como hemos hecho en el pasado otras actividades con esta institución. Yo quiero felicitar y agradecer la participación de cada uno de los tan destacados expositores que hoy vamos a tener. Agradecer la concurrencia de quienes hoy se han conectado. Desear que sea una jornada enriquecedora. Para nadie es un misterio que efectivamente en los últimos años el norte del país y particularmente nuestra región se ha destacado por el desarrollo de energías limpias, pero nuevas soluciones traen también nuevos problemas y nuevos desafíos. Es así como nos parece tremendamente adecuado que por una parte el mundo de la investigación, el mundo de las universidades, el mundo privado y también el aparato del Estado aborden este desafío de manera colectiva para ir buscando sacar provecho de este desafío y, como bien se ha dicho, aprovechar esta oportunidad. Yo solo agradecer, de verdad, es un honor para nosotros el compartir este espacio con tan destacados profesionales, con tan destacados expositores y expositoras, y de verdad desear que sea una jornada enriquecedora para todos y para todas. Un tremendo saludo y cariñoso para ustedes. Y sin ir más lejos, bueno, pedir disculpas, tuvimos algunos problemillas técnicos, estamos un poquito atrasados, así que por lo mismo vamos a hacer muy corto el saludo para ir a lo que nos convoca, que efectivamente es escuchar los puntos de vista de nuestros expositores y expositoras. Muchas gracias, que sea una gran jornada y aquí estaremos disponibles para seguir conversando, dialogando en esta materia y en otros temas que también, por supuesto, son de interés para la sostenibilidad de la región y del país. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceremi, por sus palabras también. La transición energética y el equilibrio del sistema dependen de actores claves, y Acera es uno de ellos. Por eso también nos acompaña Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento de Acera, quien nos dará unas palabras también de bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Gusto de saludarles a todos. Al Ceremi, muchas gracias por la invitación. Al diputado Marco Zulantay también, muchas gracias, diputado. Gusto de verlo. Tenemos que conversar de varias cosas. Ahí estamos con muchos temas en la agenda. Bueno, y a todo el ecosistema que nos escucha en este webinar, que para Acera, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, es fundamental como parte de la cadena de valor de la industria de energías renovables y almacenamiento que nosotros representamos. Yo me voy a permitir hacer una pequeña presentación, no los voy a aburrir mucho con esto, pero creo que es esencial poner ciertos números. Ustedes ya me conocen y saben que a mí me gusta mucho hablar con números, con el riesgo de que a veces uno puede marear, pero fíjense que es importante dar el dimensionamiento de lo que estamos hablando, básicamente cuando nos referimos a la revolución energética, a las energías limpias. Bueno, a mí me gusta un poco aterrizar el tema para entender los desafíos que están en múltiples ámbitos o aristas básicamente de este desarrollo energético que va unido también al desarrollo económico. Eh, Le voy a pedir al administrador que me habilite, por favor, porque no sé por qué se inhabilitó de nuevo la función de compartir. Así que mientras eso ocurre, darle un pequeño contexto nada más de un poco la situación energética del país, ¿no? O sea, yo creo que hoy día estamos todos muy claros de que el tema de energías renovables, almacenamiento, llegó a instalarse como un tema de la agenda, ¿no? Está presente en casi todas las conversaciones de la economía y también en casi todas las conversaciones que tienen que ver incluso, bueno, con
cómo la población y las comunidades reciben a los proyectos de energías renovables en el territorio. Es verdad que hace 20 años la percepción, ¿cierto? Y la recepción de este tipo de proyectos era casi espontáneamente muy positiva, muy valorada en la zona, y eso fue, en la medida que avanzó el tiempo, conflictuándose con el espacio, ¿cierto? Y ocupamiento de los proyectos en sí mismos en la parte de construcción, del desarrollo de la construcción y también en la parte de la operación. Entonces empezó a haber resistencias básicamente por yo diría que acuerdos, o más bien una forma inadecuada de hacer ciertos acuerdos para la buena convivencia de los proyectos con el territorio y viceversa. Y fíjense que dentro de ese contexto quedó fuera. Siempre nos preocupamos mucho como industria la parte del desarrollo, la parte de la construcción, la parte de la operación, y menos foco se le ha dado a la parte de qué pasa con esa etapa, ¿cierto?, que está considerada además en las resoluciones de calificación ambiental, que se llama el desmantelamiento de los proyectos y el usaje, reusaje, reciclaje, pongan el nombre que ustedes quieran, de aquellos equipamientos, ¿cierto?, que componen un proyecto. El seminario de hoy está centrado en los equipos, ¿cierto?, en los paneles fotovoltaicos y en los equipos asociados a las instalaciones fotovoltaicas, donde obviamente también va a caber el concepto de las baterías, ¿no? De las baterías eléctricas, que son un gran tema, pero gran tema, no solamente para adecuar la resiliencia de la red, para poder tener el traslado de energía barata, limpia, producida en el día hacia el consumo de la noche, para darle suficiencia al sistema eléctrico, para ser más en el fondo fuerte, ¿cierto? Y evitar lo del 25F, por ejemplo, pero también qué vamos a hacer básicamente con la disposición de esa numerosa cantidad de baterías que se van a ir poblando y desplegando en el sistema eléctrico. Ahora voy a compartir mi pantalla y me gustaría básicamente invitarles a hacer una súper breve revisión de en qué estamos, ¿no? Y por qué yo dije al principio, bueno, hay que saber de un poco las cifras para entender la magnitud del desafío, ¿ya? Confírmeme, por favor, que estoy compartiendo y Sí, proyectando estás adecuadamente. compartiendo, Analía. Sí, Déjenme. falta, hay que como Sí, ahí está, ahí compartir está. eso, ahí está. Ya. Entonces, básicamente tenemos hoy día, y esto siempre es mi primera lámina y la más importante que siempre me gusta mostrar en mis conferencias, en las charlas a las que me invitan. Siempre está tratando de instalar, digamos, mensajes, ¿cierto? Y también una comunicación efectiva con la población que finalmente convive con los proyectos de la industria renovable y de almacenamiento que representamos. Y fíjense que esta primera lámina que les voy a mostrar ahora es muy decidora en términos de que todo lo que hemos hecho respecto de descarbonización y despliegue de energías renovables y almacenamiento ocurre solamente en el 23% de los consumos energéticos totales de Chile, ¿ya? ¿Qué quiero decir eso, Marcela? Cuando veo esta matriz, es que todo lo que hemos hecho en términos de proyectos renovables, de almacenamiento, de líneas de transmisión, todo lo que está ocupando la agenda incluso de la discusión pública en cuanto a tarifas eléctricas, en cuanto a la convivencia de estos proyectos con el territorio, el suministro eléctrico y las interrupciones, ocurre en el 23%, o sea, en una porción menor de los consumos energéticos de Chile. El gran desafío realmente, además de transformar ese 23% de consumos energéticos en una matriz eléctrica renovable y basada en almacenamiento, que requiere muchos proyectos, realmente el problema lo tenemos en el 63% de consumo fósil, ¿ya? En la medida que no seamos capaces de electrificar el país y que ese 63% que son consumos directos de benzina, de gas, de parafina, de diésel, obviamente, que es donde está además el mayor de los gastos que el país hace respecto de su consumo energético, difícilmente vamos a poder avanzar, ¿cierto?, en la electrificación y en el abaratamiento de las cuentas, ¿cierto?, energéticas, no eléctricas, y por lo tanto ese es para mí el mayor desafío. Acera está abocado entonces en este mensaje de hay que electrificar, mi dicho hoy día es hay que electrificar hasta que duela, y fíjense que cuando uno compara la cuenta eléctrica mensual con los gastos en los otros energéticos, tales como la benzina, por ejemplo, en el transporte, incluso el transporte público, ¿ya? Si uno hace la equivalencia
de cuánto fósil utiliza en el transporte público, porque utiliza no necesariamente por tener un vehículo propio, uno se da cuenta de las diferencias, ¿cierto? Y de la eficiencia y todavía de la conveniencia económica de estar electrificados, ¿cierto? Para disminuir este costo de la matriz fósil que tenemos en Chile, que es tan alto. En la región, los países de la región de América Latina es más o menos igual. Entonces, quiero irme de nuevo rápidamente a la mención que se hacía en la introducción sobre las necesidades, ¿cierto? Bueno, de la descarbonización y qué es lo que eso significa para efectos de el despliegue de renovables, almacenamiento y por ende la reflexión que vamos a hacer al final, un poco qué es lo que estamos haciendo respecto de reciclaje, ¿no? Todo esto se origina en el 23% de los consumos energéticos, ¿cierto? Que son eléctricos, porque el Estado de Chile, junto a los propietarios de las unidades de carbón, decidió emprender o abocarse a esto que llamamos el plan de retiro de centrales a carbón. Hemos retirado 11 unidades ya, son 28 en total las que hay en Chile, y estamos en un momento en donde, bueno, con un 32% de esa capacidad ya fuera de orden o fuera de servicio, todavía queda, ¿cierto?, una porción importante. Hay anuncios para este año para retirar 5 unidades, son como 1000 megas, y otros 1000 más el próximo año, pero hoy día estamos en un momento que yo creo que todos estamos muy conscientes de cuáles realmente las condiciones que tiene que tener un sistema eléctrico para poder seguir retirando carbón, que prestan obviamente servicios de resiliencia, de apoyo, de estabilidad, eso que llamamos la inercia, ¿cierto?, en el concepto eléctrico, al sistema eléctrico. Entonces, esto es, para ser claro, lo que origina las necesidades de despliegue de energías renovables y almacenamiento en el sistema. Este es básicamente hoy día de lo que estamos en el fondo dependiendo del efecto sustitución que da el carbón, no solamente en el aporte de energía, sino del respaldo, por ejemplo, que se le da al sistema en términos de suficiencia, y de aquellos otros servicios, ¿cierto?, que prestan las térmicas y las máquinas rotatorias, que tiene que ver con los servicios de balance y recuperación de red, eso que llamamos los servicios auxiliares o servicios auxiliares, complementarios. Esto, entonces, es el motor, vamos a decirlo así, o el punto de ignición de la cantidad de proyectos que hoy día tenemos en básicamente el sistema eléctrico, ¿ya? Solamente para hacer un poco de contexto, miren, la demanda eléctrica en Chile no está creciendo mucho, ¿ya? Está creciendo al 1,8% y eso para mí es un crecimiento más bien bajo, ¿no? O más bien muerto. Lo que ha crecido es la penetración de energía renovable y solar, especialmente dentro del abastecimiento de la demanda máxima diaria, ¿ya? Eso sí ha crecido y ahí está el gráfico que lo demuestra. La eólica más estable, no ha crecido tanto la energía eólica también en términos de capacidad instalada, pero ahí tenemos un tema, tenemos un dato. Entonces, ¿qué es lo que le acabo de decir yo? Oye, tenemos que electrificar. Y si no electrificamos, vamos a seguir gastando mucho dinero en combustibles fósiles. Pero fíjense que la demanda eléctrica no está creciendo, ¿ya? Y eso fundamentalmente porque, aparte de la electrificación de los consumidores residenciales, la minería básicamente no se está electrificando, ¿ya? Y el transporte, poquito, a pesar de que el año pasado tuvimos 3.600 vehículos eléctricos que se integraron al mercado, son 10 vehículos por día, ¿no? Al final tenemos un parque vehicular de 6 millones de autos y eso nada comparativamente, ¿ya? Tenemos porcentajes interesantes de penetración renovable, no convencional, 44% en la red, le sumamos 22% de generación hidráulica que tuvimos en marzo del 2025 y al final llegamos a un 66% de energía renovable en la red. O sea, es un porcentaje, son 2 tercios, ¿ya? Y 2 tercios quiere decir que hay mucha energía renovable en distintas horas con distintas distribuciones, pero ese es el promedio. Entonces, una nota alta. Tenemos un sistema con 36,8 gigas de capacidad instalada. Aysén y Magallanes siguen siendo los sistemas, no solamente se llama sistemas medianos, porque es la jerga, digamos, que es como se les conoce, pero además son sistemas pequeños, son desintegrados. En Magallanes está la gran apuesta del hidrógeno verde. Vamos a ver cómo eso calza, ¿cierto?, con los desarrollos de sistema eléctrico que se pretenden instalar allá. Imagínense que el último proyecto que se anunció de hidrógeno verde tiene considerado 5.000 megas de energía eólica de capacidad instalada. Y ustedes me preguntan cuánta energía eólica hemos instalado hasta el momento. En todos los años que llevamos desarrollando eólica en Chile, hay 4.800 megas. O sea, un solo proyecto equivale a más
de lo que se ha instalado en todo el territorio. Otra pregunta interesante también para entender qué vamos a hacer con la disposición, ¿cierto?, de esos aerogeneradores cuando se llegan a esas escalas de desarrollo, si es que ese es el camino. Ya, y aquí me voy a detener un poco en términos de cifra porque esto tiene directa relación con lo que vamos a hablar sobre cómo después se reusa, reutiliza o se recicla aquellos equipamientos, ¿cierto?, relacionados a la solar fotovoltaica que en el fondo estamos construyendo y desarrollando. En suma, de nuevo voy a volver atrás una. Recuerden por favor esta cifra. Tenemos 36,8 megas, perdón, 36,8 gigas de capacidad instalada, o sea, son 36.835 megas. Estas son todas las tecnologías en el sistema. Pero hay 17,6 gigas de renovables no convencionales. Y resulta que ahora estamos agregándole al sistema 7,3 más, entre lo que está en construcción y prueba, a los 17, algo que estaban ahí ya en operación de energías renovables no convencionales, más que nada solar es como 9 gigas, ¿ya? Estamos agregándole 7,3 más. Y fíjense que solar son 3.200 megas que están en actual construcción y 879 que están en prueba. Entonces, yo como ahora uso inteligencia artificial para todo, ¿ya? Mensaje también para la audiencia, el que no se sube al carro de la inteligencia artificial va a quedar atrás, ¿ya? Entonces, hoy día le hice una pregunta a mi ChatGPT, pagado, por cierto, profesional, ¿ya? Hay que invertir un poco en eso. Le pregunté, ¿cuántos paneles ocupamos en 1 mega de capacidad instalada solar? ¿Ya? Y la respuesta de ChatGPT dice, mira, los paneles solares oscilan entre 300 y 450 vatios, ¿ya? O sea, watts, ¿ah? La W que está ahí. Y nosotros estamos diciendo que en este momento estamos construyendo 3.266 megawatts. ¿Cuántos paneles entonces significa esto? Más o menos por cada 1 mega, ojo, por cada 1 mega de capacidad instalada solar, hay 2.857 paneles solares, ¿ya? O sea, esa es la proporción. Entonces, si esa es la cifra que estamos construyendo en este momento, más todos los 9.000 megas que ya hay también en el sistema de capacidad instalada, es el momento, ¿verdad? Ese era el punto que quería hacer. Aquí están las cifras de eólica. Esto es lo que está evaluándose, por ejemplo, ambientalmente. 8.000 megas más en solar solamente. Esto está en el proceso de evaluación ambiental, ¿ya? Y con aprobación ambiental, miren la cantidad de proyectos con aprobación ambiental ya otorgada, 18.244. ¿Y saben lo que dijimos recién? Que por cada 1 mega de capacidad instalada solar se requieren 2.857 paneles en promedio, ¿ya? Un panel el promedio tiene 350 vatios. Sí, es verdad, pueden haber también de 500, van a disminuir el número de paneles, pero igual la cifra es sideral, eso es lo que quiero decir. Entonces, básicamente ahí hay más cifras de los estados de desarrollo, ahí están los 18.000 solares, los 11.000 que están, 11.000 instalados, perdón, no 9.000, 11.000 ya instalados. Y evidentemente esto requiere entonces, y hasta aquí viene un poco la reflexión, y con eso le doy paso a mi próximo copanelista, mi reflexión y desde acera es que, a ver, sabemos que la década del 20 al 30 es una década clave para los 3 propósitos que en el fondo estaba persiguiendo el despliegue de energías renovables y almacenamiento. Descarbonización, independencia, autonomía, ¿cierto?, de la matriz energética y eléctrica y el abaratamiento de la energía, ¿cierto?, que consumimos y que consumiremos. ¿Ah? Lo pongo en futuro porque acuérdense que les dije que había que electrificarnos, ¿ya? Y la electrificación ojalá sea en base a energías renovables y almacenamiento, pero si hay que hacerla en base a otro tipo de fuente, como por ejemplo el gas, tenemos que hacerlo porque hay que electrificar primero, ¿ya? Y segundo, los requerimientos de expansión, y especialmente las de solar, por eso son tan significativos en escala, ¿ya? Y eso es entonces lo que nos obliga a pensar en diseñar mecanismos de reutilización, de reciclaje de equipos, de infraestructura, de generación eléctrica de todo tipo, más todavía la de solar, por la cantidad, ¿cierto?, preponderante que esto tiene, y por lo tanto diseñar un marco regulatorio es importante. Ya tenemos algunas
incentivos como la ley REP, etcétera. Pero también es clave, y aquí está mi propuesta un poco para la conversación y la reflexión, es que tenemos que proponer diseños de mercado con incentivos y remuneración a este servicio. Ya le puse servicio porque en realidad, bueno, es una industria lo del reciclaje. Y no hay ninguna industria que no funcione con un marco regulatorio que no ponga incentivos claros. Esto no puede ser un favor. Esto no puede ser algo que queda como a la voluntad de la gente que es responsable porque hay una obligación tal o cual que más bien funciona en base a las sanciones o los castigos. O sea, de aquí Chile tiene también la oportunidad de ser una industria, ¿ya? Y ese es el mensaje final, así que con eso dejo de compartir mi pantalla y les saludo aquí mi compañero también que está atentamente escuchando al seminario, ¿ya? Mi gato Jagger. Eso. Le doy la palabra entonces a la administradora o el moderador del panel para que Muchas sigamos. gracias, Analía. Muchas gracias, Analía, por tu presentación. Muy interesante también. Bueno, ahora nos acompaña también el diputado de la región de Coquimbo y presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, el señor Marcos Antonio Zulantay, quien nos presentará la regulación legislativa relacionada con la gestión de residuos fotovoltaicos y regulación de la generación distribuida. Lo dije bien, ¿cierto? Sí. Diputado, tiene su micrófono silenciado. Ahí sí. Ahí sí, bien. Bueno, muy buenos días. Lo primero, saludar con mucho cariño a Analía, también a Leonardo, conocemos personalmente. A con quien no nos conocemos personalmente, también con mucho agrado estar con ustedes esta mañana. Les pido las disculpas inmediatas, porque no sé si se han dado cuenta, estoy muy delicado de salud, pero no quise estar fuera de esta instancia tan importante y sobre todo entregarle mi experiencia. Quería hacer un poquito más extenso, pero voy a tener que hacerlo muy breve porque en realidad puedo hablar poquitos y sin que no me ataque si no me da un ataque de tos. ¿Ah? Hay un problema ahí, fue viral, tuve fiebre y todo. Igual tuve el Congreso, pero tuve algunos días bastante afectados, pero por lo menos me siento mejor y por eso quiero estar con ustedes. Mire, lo mío es bastante breve, porque yo estuve dando vueltas, escuchando, leyendo mucho, por supuesto, como siempre lo hacemos ahí en la comisión para poder eh, hacer un buen trabajo, lo mejor posible, lo más profesional. Y yo quiero traspasarle lo primero, mi experiencia en la Cámara. Yo no vengo del área de la energía ni de la minería, yo soy periodista, vengo de muchas áreas, digamos, por ser periodista, pero creo que en estos 3 años, en lo personal, han sido muy importantes, básicamente porque como una decisión, insisto, personal, me dediqué mucho a estudiar estos ámbitos y encontré un segmento, un sector demasiado interesante, complementario, según mi punto de vista, absolutamente con la minería. Ahí ya lo decía Analía, los proyectos mineros son los que tienen la facultad de tirar también hacia adelante los proyectos de energía, van de la mano. Uno no es nada sin el otro. Y acá en la región de Coquimbo tenemos un caso que es Pucobre, el Espino, en Illapel, una mediana minería, 750 millones de dólares en inversión, muy importante para nuestra región. Y no es que tengan problemas, pero están con el trabajo de poder conectarse para poder producir lo que les corresponde. Y así nos multiplicamos en todo Chile con esa complejidad en algunos casos y en otros tiene que ver y no es un tema de este seminario, tiene que ver con el tema de la permisología. El miércoles pasado estuvo con nosotros ahí el ministro Grau respecto a eso y que es un tema complementario respecto a las complejidades del área. En esta experiencia que he tenido en la Cámara ha sido muy buena. He tenido acercamiento con personas expertas en el área y sobre todo conocer experiencia. Y ahí voy a ir a mi segundo punto y me hice un punteíto ahí de lo que yo quería contarles. Y yo quiero retratarlo muy brevemente en una experiencia que tuve, que he tenido 2 veces la posibilidad de ir a China en el marco de la Comisión de Energía, de Minería y Energía, pero básicamente por 2 temas energéticos he estado
en China. La última vez fuimos en una gira con el ministro Pardoe. Estuvimos con el Consejo Nacional de Electricidad de China, estuvimos con State Grid, que es una empresa distribuidora que tiene 600 millones de clientes. O sea, no me estoy equivocando en las cifras, son 600 millones de clientes. Y funciona de verdad como en la NASA. Tienen un sistema extraordinario que tiene que ver con el tema de distribución, por ejemplo. Estuvimos con China Power Southern, que también que es una de las principales generadoras de electricidad, y estuvimos con Huawei, que tiene que ver con justamente la fabricación de paneles solares, baterías, conversores. Entonces, toda la cadena completa en esta gira, y estuvimos en las fábricas, estuvimos en charlas, estuvimos con los CIO internacionales, mundiales y latinoamericanos para cada una de estas empresas, y eso de verdad es una experiencia única. Y de eso yo rescato y quiero ser, arriesgándome a ser demasiado básico, pero quiero hacer un resumen general de lo que yo capté en esa gira. Básicamente, China, por lo menos, ustedes saben que es el precursor de la energía a nivel mundial, no tengo ninguna duda en eso, prácticamente tiene, no solucionado, pero ya en la última etapa de solución ya de la generación, según planteamiento de ellos mismos. Tienen distintos tipos, tienen eólica, solar, e incluso tienen todavía hidráulica en algunos sectores de China, pero la energía solar es una de las más importantes. Pero en la generación ellos ya prácticamente, ellos se sienten que la tienen resuelta en muchos sentidos. Por lo que el principal desafío actual y futuro, hasta por lo menos el año 2050, 2045, por lo que nos planteaban, es el almacenamiento. Es ahí donde tienen puestos sus fichas. Y ahí se conecta con el motivo de este seminario, porque en el almacenamiento, en estos desafíos de almacenamiento, no solamente entra el tema de paneles solares, sino que batería y conversores también, por decir los tres elementos del kit, por decir una forma. También están pensando en eso, especialmente en baterías también. Y ahí eh, me llamó mucho la atención la forma que tienen las empresas. Bueno, sabemos que tiene una composición estatal distinta, en esto público-privado, que la visión distinta que tiene China en ese sentido, en la parte administrativa y política, pero la estructura es la misma, es una empresa como cualquier otra, pero tiene dos elementos importantes. Uno tiene que ver con el desarrollo tecnológico, y eso es muy de Alemania, ¿ah? Yo también tuve la oportunidad de conocer en Alemania en otros aspectos, un tema de industria automotriz, muchos años atrás, no de mi punto de vista de diputado. Y la fábrica de Mercedes-Benz, de BMW, está la fábrica de la unidad, está la del diseño, pero hay una de tecnología tan grande y mejor que las demás, que están constantemente reclutando los nuevos profesionales de la universidad, de los mejores para esas empresas, para que empiecen a desarrollar tecnología. En China hacen lo mismo. Están las unidades productivas, de diseño, desarrollo, y tienen la unidad tecnológica. Están constantemente, todos los días, revisando qué pueden hacer. Y en esa unidad también tienen una unidad de reciclaje, de todo, porque entienden de que todo lo que fabrican, de todo lo que fabrican en las cantidades industriales que lo hacen, no puede después ser convertido en basura en el medio ambiente en general. Entonces, están trabajando ya de esa forma, de toda la cadena completa, en el diseño, el desarrollo, la producción, la tecnología y el reciclaje final. Hacen toda la cadena completa. Yo creo que eso es una forma muy importante, una experiencia que nosotros debemos replicar a la escala que nos corresponde, obviamente. Porque justamente en Latinoamérica en general, en Chile, somos muy dados a trabajar en islas. La producción, por un lado, se hace un producto, se llena de basura, nadie se hace cargo de los reciclajes, por ejemplo. Entonces, yo creo que estamos todavía en un punto, como vamos camino a la transición, todavía en Chile no es a nivel mundial, no tiene todavía el desarrollo, por ejemplo, el tema de paneles solares. Estamos en esa vía, sí, hay cada vez más desarrollo, vamos muy avanzados respecto a otros países de Latinoamérica, pero creo que estamos en un punto importante como para poder estructurar este segmento que nosotros estamos de nuestro interés desde el punto de vista de la cadena completa, en ese caso, como se lo señalaba anteriormente. Y justamente también en algunos aspectos, básicamente en baterías, le decía, y en paneles, en China todavía tienen muchos aspectos de desafíos de reciclaje en general.
Y ahí quería pasar yo a la realidad chilena respecto a la forma que nosotros tenemos de tratar este tema y también desde el punto de vista legislativo. Creo que aquí en Chile nosotros tenemos mucha incongruencia. Yo lo he planteado dentro de otros trámites de proyecto de ley. Ahí con Analía nos conocimos con el proyecto de subsidio y con distintos aspectos, y que les puedo adelantar, porque esto es público, lo hemos planteado. Con el ministro Pardow tenemos una muy buena relación porque hemos coincidido en bastantes diagnósticos y de propuestas de soluciones de futuro, de mejoramiento, de cómo poder trabajar el tema energético en Chile. Y le decía, somos muy dados para trabajar en islas. Entonces la generación no conversa con la transmisión con la distribución, la generación, el almacenamiento con el reciclaje. Entonces somos muy dados para trabajar de un lado hacia otro. Y le voy a dar un ejemplo que es el que nos convoca en estas 2 o 3 semanas de legislatura. Y lo nombraban Alía, sistemas medianos de Aysén. Imagínense, estas son las incongruencias que tenemos en nuestro país. Aysén tiene probablemente los recursos hídricos más importantes del país, que pudiesen ser eventualmente propuestos para el desarrollo de la electricidad. Tiene también, como en todo Chile, tiene capacidades de otras energías renovables. Está cerca de Magallanes con el hidrógeno verde, que está en experimentación acá, pero es un desarrollo. Y también de paneles solares, que usted sabe, con la tecnología de ahora, no es necesario que haya sol todo el día, sino que la tecnología lo manifiesta de esa forma ahora. Y resulta que Aysén tiene prácticamente el 70% de generación a petróleo. Entonces, esas son las incongruencias que tiene Chile. Y es por eso que en esta conversación, en estos compromisos que hemos adquirido con el ministro, el gobierno le dio suma urgencia, pues se lo pedí yo. Hicimos 2 sesiones de estudio y también para recibir desde las autoridades locales y también a los gremios. Y ahora ya en la próxima sesión, que es 2 miércoles hacia adelante, ya vamos a votar ese proyecto. Y lo vamos a mandar a la sala y pretendemos que hagan lo mismo en el Senado. Vamos a presionar para que al fin de año Aysén tenga su sistema mediano, para que empiece la descarbonización, empiezan a dejar de lado el petróleo y poder tener las ventajas que tiene la energía renovable. Imagínense, estamos hablando de que probablemente la región más apta para la energía renovable no tiene energía renovable, así somos Chile. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos, en términos globales, de entender el desarrollo de la industria energética como un todo, como un complemento de cada una de las cosas. Por eso también, bajo mi presidencia, de nuevo en un buen acuerdo con el ministerio, con el ministro Pardow, le dimos suma urgencia al proyecto de transición también, de transmisión, perdón, de transmisión. Si no me equivoco, en diciembre del año pasado lo sacamos muy rápido y todo el sector de transmisora estaba muy contento porque en las reuniones que sostuvimos, cuando les dimos también la oportunidad de exponer, nos decían, nosotros tenemos todo, nuestro negocio es invertir en transmisión y tenemos todas las inversiones detenidas porque no tenemos ley. Entonces, ahora con esto ya se empieza a destrabar y empieza a correr este tema, pero finalmente, claro, un sector se puede beneficiar con eso según sus negocios, su forma de invertir, pero finalmente somos todos nosotros los que estamos, todos los usuarios somos los principales beneficiados, porque nos hemos puesto también como comisión, y eso es transversal, y yo puedo hablar a nombre de todos los diputados porque lo hemos conversado muchas veces, nos hemos propuesto el objetivo de hacer todo lo posible en forma legislativa, técnica, operativa, de todo lo que interviene en el tema, para llegar a un punto final que tiene que ver con que la gente pague menos en su cuenta de luz. Que pague menos y para eso necesitamos que sea eficiente, que todo funcione mejor. Porque otra incongruencia, región de Coquimbo, y ahí lo sabe Leonardo con mucha expertise, región de Coquimbo, región de Atacama, somos las que más generamos probablemente en energía solar en el caso de Atacama, eólica en la región de Coquimbo, y somos los que pagamos las cuentas más caras de Chile. En esta alza estamos los titulares porque somos las 2 regiones que pagamos más en esta alza. Entonces, esta incongruencia hay que abordarla como un tema general.
Y ahí la energía solar es básica para eso. Eólica nosotros también acá, pero solar también. Entre paréntesis también estuve imagínense, me tocó estar en la fábrica de Goldwyn, la principal fábrica de los aerogeneradores a nivel mundial. De verdad es un sueño, eso es lo que están haciendo ahí para nosotros, para Latinoamérica, para Chile, entre paréntesis. Entonces la energía solar señalada es fundamental en este desarrollo, en esta simbiosis que es lo que nosotros estamos, y ya lo tenemos claro que hay que hacerlo de esa forma, y creo que se han ido encontrando buenas voluntades para poder compartir ese diagnóstico y el trabajo que hay que hacer desde las generadoras, ¿cierto? Pasando por transmisores, distribuidores y también por los pequeños medios de generación distribuida, bueno, Itacera, Acesol, todas las agrupaciones que están en ese mundo. Pero yo creo que es muy atingente este seminario porque te decía yo que en la cadena final, que es el reciclaje, nunca se toma en cuenta, se toma en cuenta después o en forma aislada. O aquí dicen, bueno, hay una ley ya de reciclaje, es cierto que está en el medio ambiente, pero no es suficiente, es una ley general. Aquí es específico, el tema es específico, el tema del panel solar, la batería, el componente de la batería que se pueden reciclar, es específico. Y quiero señalar finalmente dos aspectos. Lo primero, que respecto a eso, creo que hay una legislación muy básica, como lo señalé anteriormente, y por lo mismo es insuficiente. Y ahí hay un buen desafío para revisar y poner el foco en el mundo del reciclaje. Estamos hablando de la energía solar, lo que genera la generación solar y el almacenamiento, en forma más específica, si queremos, digamos, desarrollarnos anticipadamente a lo que viene. Ahí lo señalaba Analía. Si hay algo, hay muy pocas certezas en el mundo y en la vida, pero una es que de aquí a 20 años probablemente en Chile vamos a tener un 100% de generación renovable. Y eso ya nadie lo detiene, nadie, ni un proceso político, administrativo, ni declaraciones, ni filosofías, ni nadie. Eso no lo detiene nadie. Entonces nosotros ya tenemos, es una tarea que ya está marcada y trazada. Y por eso ya tenemos el primer diagnóstico, por lo menos yo revisando todo lo que me tocó ver, veo que la legislación es muy básica e insuficiente. Por eso que ahí hay un primer aspecto. Y un segundo aspecto derivado de lo primero tiene que ver con los incentivos. También veo que hay muy poco incentivo respecto a eso. Lo decía en la liga, se ve como una buena voluntad, pero yo creo que esto, para que esto sea profesional, tiene que haber incentivo. Y se me ocurren cosas como, por ejemplo, si es que cuando uno compra un auto usado no paga IVA, ¿por qué si después va a comprar paneles reciclados va a tener que volver a pagar un IVA, por ejemplo, en una venta? Y cosas, son ejemplos muy básicos, pero, o lo mismo las baterías, pero que si nosotros lo estructuramos en mucho detalle, podemos llegar a tener un buen desarrollo del reciclaje respecto a un segundo uso, tercer uso o un reuso en general, desde el punto de vista de los incentivos y dónde están los mejores incentivos, y eso hay que reconocerlo, siempre los incentivos van a estar en lo económico, en las rebajas de impuestos o en la posibilidad de reinvertir que tenga que ver con esto. O sea, la primera compra sí, y después pudiesen venir beneficios en ese sentido. Es uno de los aspectos, pero hay muchos más los que se pueden abordar para que está la creación de conciencia. Hay muy poca creación de conciencia. Hay que invertir más en seminarios, incluso en términos bien común y concreto, en publicidad, en propaganda, hay que incentivar esto, hay que meter a las nuevas generaciones que esto es parte del trabajo y no una buena voluntad como probablemente era en el pasado, pero ahora es distinto. Ahora sabemos que Chile, eh, de aquí al 2040, 2045, va a tener 100% energía renovable, y para ese momento debemos tener también toda la estructuración legal, legislativa, de incentivos económicos, sociales, etcétera, para que esto sea una realidad y no un problema que vayamos, que haya que ir parchando en el camino, como normalmente suele ocurrir con estos grandes temas, estas grandes cosas que no somos capaces de anticipar. Así que eso más o menos es lo que yo quería compartir con ustedes, esa reflexión. Y ahí me voy a quedar un ratito más atento, tengo un compromiso un ratito más, pero cualquier cosa estamos aquí en contacto. Muchas gracias. Saludos de nuevo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por sus palabras, por su reflexión. Muy interesante todo lo que nos transmitió, que se agradece.
A continuación, el gerente de Operaciones y Economía Circular del Sistema de Gestión ProRep, Nesko Kuzmisic, nos presentará el estado de avance de la ley REP, metas y estatutos del reglamento. Nesko, te doy el pase. Estás muteado. Ahí sí. A ver, ustedes me dicen si se ve bien. Se ve bien. Y déjenme ver si los puedo dejar más chiquitito a un lado para verlo, porque no me gusta presentar y no ver a nadie. Ya, lo primero, bueno, es agradecer eh, a CODES y bueno, es un honor en realidad compartir este panel con todos ustedes. Lo mío tiene que ver con la normativa, el estatus de cómo está el reglamento de RAE. Me gustaría tener más novedades, pero para poder hablar de eso y para poder hablar de la ley REP, debo partir por el principio. No sé, es una costumbre que tengo, pero la única manera de que resulte hablar de la ley REP es retrotrayéndonos al origen y a la economía circular. Así que voy a tratar de ir rápido porque de lo contrario me va a comer el tiempo. Pero lo primero es un poco hablar del contexto de economía circular y cambio climático como gatilladores de estas normativas. Después hablar de la ley REP, algunos aspectos prácticos de roles y obligaciones, el estatus en que está el reglamento que regula los paneles fotovoltaicos, entre otros, y algunas consideraciones específicas asociadas a los paneles fotovoltaicos que me tocó hacer un estudio antes de estar en ProRep, precisamente solicitado por el Ministerio de Energía, asociado a al fin de vida y las alternativas de tratamiento y reciclaje de los paneles fotovoltaicos en Chile. Así que ahí les voy a mostrar algunos datos también. Lo primero también es mostrarle que antes de estar en economía circular, que llevo como 10 años, me tocó estar 5 años como gerente de operaciones también en una pequeña empresa desarrolladora de proyectos y pequeños medios de generación. Así que para mí el tema de los paneles, la energía solar, la viví eh, con mucha pasión en su momento. Y nunca la he abandonado y de alguna manera la vida me está volviendo a encontrar con esto que es una de mis pasiones y por lo tanto conozco tanto desde el inicio de un proyecto de este tipo y, y obviamente desde ese punto de vista sé lo que va a ocurrir en unos años más cuando estos se conviertan en residuos. Partiendo por el principio, cuando hablamos de economía circular y cuando hablamos de las normativas que nos tocan al respecto, hay que pensar de que estas no son espontáneas ni aparecen así nomás en el tiempo, en los países. Esto es parte de un contexto global que finalmente termina en acciones también a nivel individual y colectivo. Entonces tenemos gatilladores como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y encarecimiento de los recursos naturales, el plástico en los océanos. Eso obviamente lleva a que a nivel internacional se asuman compromisos, se asuman pactos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunas exigencias del OECD, el Pacto Verde Europeo, dentro de ella la misma ley REP nuestra. Fue una exigencia que nos hizo la OECD para entrar en el 2013. Metas de reducción, de desperdicio, en fin. Eso obviamente finalmente termina en un ámbito nacional, como en la ley REP, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, la hoja de ruta de economía circular, la prohibición de bolsas plásticas, ley de plásticos de un solo uso, y finalmente esto si no tiene un eco en lo individual y en lo colectivo como responsabilidad, como cambio en los patrones de comportamiento y de consumo, tampoco llegamos a ninguna parte. Entonces ahí se cierra un poco el círculo de lo que es el ámbito de la economía circular. Y volviendo a esos gatilladores, tenemos obviamente que una situación de presión sobre los recursos naturales, eh, tenemos una población que está creciendo exponencialmente, ya el 2050 va a tener sobre 10.000 millones de personas habitando, y tenemos que una desigualdad o una distribución en cuanto al uso de esos recursos que si tomáramos el tren de vida que tienen países desarrollados como Qatar, no alcanzaríamos a vivir ni un mes en el mundo con los recursos que consumen. Entonces, todos los países medianamente desarrollados, nosotros también, no alcanzarían los recursos, y ese es el concepto de huella ecológica, para sostener esos niveles de consumo.
Por lo tanto, hay que, y bueno, y eso es lo que están tratando de hacer también los países, es tratar de darle la vuelta a eso y poder realmente tener una economía más circular y regenerativa. Esto tiene que ver con el encarecimiento de los recursos naturales, no son tan actualizadas el gráfico, pero esto ha seguido aumentando, y tiene que ver con que por cada porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto mundial, los costos de los commodities se han duplicado. Por lo tanto, cada vez cuesta más caro. Eso no solamente lo vimos en la vida diaria, sino a nivel económico también mundial se vive el encarecimiento de los recursos naturales. El plástico en los océanos, la contaminación en los océanos también es un gran gatillante. Esto es una de las principales razones por las cuales el mundo se ha movilizado también en adoptar ciertas medidas. Se estima que para el año 2050 van a haber más residuos plásticos que peces en el mar. Y bueno, y claramente el cambio climático es tal vez corolario de todo esto y una de las razones más importantes. Esto es sencillamente un gráfico ilustrativo de los promedios de temperatura. Yo hice mi tesis en cambio climático por allá por el 2000 y en ese tiempo las concentraciones de CO2 eran de 380 partes por millón, ya superamos hace rato las 400, y para que haya una variación de 20 partes por millón de CO2 en el mundo tienen que pasar 100.000 años. Para que haya un aumento de partes por millón de CO2 de 100 partes por millón tienen que pasar más de 400.000 años. Y esto está medido por los núcleos de hielo. Por lo tanto, estamos haciendo cambios que para el mundo le toma tiempo geológico hacerlo. Así que si no tratamos de contrarrestar eso, y por eso la energía renovable van totalmente dirigida en esa dirección, lo mismo que la economía circular, no vamos a poder tener muchas más generaciones en este planeta. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, obviamente tratar de aumentar, por todas estas mismas razones que les conté, de reciclar algunos de estos materiales. 1 tonelada reciclada de plástico ahorra media tonelada de petróleo, 1 tonelada reciclada de papel ahorra 2.000 litros de agua, también de basura se ahorran 2 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, claramente existe aquí una oportunidad para poder cambiar este modelo lineal económico que tenemos por uno circular, que lo que busca es asimilarse a la naturaleza. Estos ciclos virtuosos que tiene, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del fosfato, el ciclo del nitrato, eso mismo hacerlo, pero respecto a los recursos, respecto a los materiales, respecto a la producción. Y eso es lo que busca la economía circular. ¿Funciona? Funciona. Tenemos ahí, nos contaba el diputado algunas de sus experiencias afuera, y cuando uno las puede ver, realmente son bien impresionantes. Por ejemplo, esto sencillamente es lo que ocurre en Alemania, que partió con esta ley REP en los 90, y ya a la fecha, solamente por conceptos de área económica que significa el mundo del reciclaje, se han creado más de 250.000 empleos, más de 10.000 nuevas empresas. Y aquí, por ejemplo, de todo el consumo de papel, el 68% viene de papel reciclado, el 94% del vidrio y el 45% de metal en un país que es una de las fábricas más grandes del mundo de fabricación de autos. Entonces, es bien impresionante. La responsabilidad extendida del productor se crea en este contexto en los 90 y básicamente es un instrumento económico que se ha extendido en todas partes del mundo, si bien este gráfico es en base a embalaje, pero es muy similar a lo que ocurre con aparatos eléctricos electrónicos. Hay más de 50 países que tienen... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ah, ya. Que los vi como quieto, pensé que estaba hablando solo hace rato. Ya, súper. Entonces, tenemos más de 50 sistemas de gestión o países que están adoptando esta regulación REP a nivel de aparato eléctrico electrónico. ¿Qué es lo que busca? Bueno, básicamente una pirámide invertida, y lo que todos conocen este concepto, de que lo que se busca primero es prevenir, reducir, reutilizar, después reciclar, ni siquiera está en el tope de esta jerarquía, y luego valorizar energéticamente, y como última alternativa la eliminación.
para que lo que les decía yo que nos llevó también a adoptar también esta regulación tiene que ver con que nuestro manejo de residuos, al menos hasta hace un tiempo, era bien deficitario. Nosotros dentro de los países del OECD, al menos respecto a los residuos municipales, que es decir, de todo el resto de los residuos productivos, estábamos en el penúltimo lugar. Básicamente nada iba a valorización. Y lo que busca la ley REP, y eso lo podemos saber porque son metas que se tienen que cumplir, de lo contrario hay multa, busca llegar a la mitad de este gráfico, al menos con respecto a estos residuos, para el año 2030. ¿Ya? Entonces, es un desafío gigantesco. Lo que voy a hablar ahora tiene que ver con los envases, bueno, con envase embalaje, porque es de donde yo tengo la experiencia y donde yo les puedo contar de cómo funciona en la práctica la ley REP. En envase embalaje ya vamos por el tercer año de implementación de la ley y el reglamento desde el 2020. El de aparato eléctrico electrónico está pronto a salir. Entonces, desde ese punto de vista, mostrarle también que hay regulaciones que tienen que ver con envase embalaje, obviamente aparato eléctrico electrónico que viene, pero con pilas y también con batería. De partida hay regulaciones y obligaciones que tienen que ver sencillamente con los residuos de envases y embalajes no domiciliarios que tienen que ver con el mundo de la energía solar. Y muchas de estas empresas no se han unido a un sistema de gestión. Algunas sí, de hecho tenemos nosotros dentro de nuestro sistema varios desarrolladores de proyectos de energía solar, pero vemos que faltan muchos y que no han asumido esto porque obviamente es menor y el fuerte va a ser cuando se regule el aparato electrónico. Pero las multas asociadas también son tan altas y los costos son tan bajos que no tiene mucho sentido que estén fuera. Obviamente que se van a regular los paneles fotovoltaicos, los inversores, transformadores, probablemente. Y después cuando ya se discuta el reglamento de baterías y las metas de baterías, van a entrar ahí también estos bancos y eventualmente también los sistemas de almacenamiento grandes. Eso se va a discutir después de todos los productos prioritarios, el de batería es el que está más retrasado. Y yéndonos directamente a la ley REP y a los roles, aquí hay 4 roles principales. Está el rol de productor y que es clave en el mundo solar, determinar quién es el productor. Está el generador de los residuos, que probablemente no va a ser el mismo que produjo los paneles solares, y está el gestor valorizador, y al centro de todo esto está el sistema de gestión, que es quien coordina y lo que hace es asegurar o buscar el cumplimiento de las metas de reciclaje que establece la normativa. Nosotros como sistema ya tenemos casi 600 socios, varios que tienen que ver con la industria, la minería y proyectos también de energía solar y eólica. Y esto es lo que tiene que hacer un sistema de gestión. Tiene que integrar a distintos productores que están regulados y ese cumplimiento no se hace solo, sino a través de un sistema de gestión. En un sistema de gestión o cumplen todos o no cumple ninguno la meta. El concepto principal detrás de un esquema REP o un sistema de gestión son los balances de masa. Por lo tanto, no tiene que ver con que el residuo de un determinado productor sea el que se recicla, sino el total. Entonces, se puede estar cumpliendo, no sé, para decir un ejemplo burdo, la meta de reciclaje de vidrio con los envases de Coca-Cola y no de los SU, y da lo mismo porque la meta es global. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Bueno, es un mecanismo instrumental, y ahí hay toda una definición de la ley REP. Yo tengo una definición alternativa, que básicamente, bueno, lo que es para mí es una corporación sin fin de lucro, eso es lo que son los sistemas de gestión, y funciona como un gremio, pero opera como una empresa. Lo más parecido tal vez a un sistema de gestión son las mutuales de seguridad, porque son obligaciones que se crean por ley y donde tienen que acudir distintas empresas a formar este sistema de gestión. ¿Cómo se financia un sistema de gestión? Lo tienen que integrar los distintos productores y tienen que, además de una cuota de incorporación, a veces pagar por una garantía que se exige, tienen que pagar en función de lo que introducen en el mercado. Y aquí viene un punto clave porque no es tan fácil determinar quién es el productor cuando estamos hablando de proyectos solares. Antes de eso, un reflejo de las multas, por eso es importante que algunos proyectos solares que generan papel que diga envase y embalaje estén en un sistema de gestión, porque no ser parte de un sistema de gestión por ley
tiene multas de hasta 10.000 UTA, estamos hablando de 10 millones de dólares. No informar tiene multas de 1.000 UTA, no cumplir la meta 5.000, multas si es que la información no es verídica, de nuevo 10.000 toneladas. Entonces, no son menores las multas asociadas a incumplir. ¿Cuál es el estatus del reglamento? Bueno, ya tenemos aprobado y en funcionamiento el producto prioritario neumáticos, envases y embalaje, aceites lubricantes, acaba de publicarse ese reglamento, y aparato eléctrico electrónico ha tenido varios retrasos. Les puedo comentar que entiendo que está entrando recién la discusión a nivel del Comité de Ministros, y esperamos varios que esté al 2025. ¿Cuándo entrarían en operación? Si es igual al resto de los productos prioritarios, es 1 año y medio después, son 18 meses después de promulgado el reglamento. Por lo tanto, si es que se llegase a aprobar, por ejemplo, en septiembre, estaría recién esto implementándose, el cumplimiento de las metas, ya en marzo del 2027. Estas son las metas, al menos en el anteproyecto, y no sabemos si estas metas de reciclaje van a aplicar a paneles fotovoltaicos o no. En principio sí, porque no se ha visto ninguna otra meta distinta. Y las categorías hasta ahora tenemos aparatos de intercambio de temperatura, monitor y pantalla, lámparas, paneles fotovoltaicos sobre 50 centímetros, grandes aparatos y pequeños aparatos. Y estas son metas de pilas y aparato eléctrico electrónico, y separados los de intercambio de temperatura. Estos son porcentajes de todo lo que se introduce en el mercado que se tienen que cumplir como reciclaje. ¿Van a tener los paneles metas especiales? No lo sabemos, porque no tenemos todavía un proyecto a consulta pública. No sabemos si es que va a haber alguna especificidad respecto a los paneles fotovoltaicos. ¿Se va a poder cumplir con cualquier otro residuo de aparato electroelectrónico? Tampoco lo sabemos. Probablemente sí, pero no se sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que las metas que van a generarse a partir de lo que se introduce de paneles fotovoltaicos se va a poder cumplir probablemente con cualquier otro tipo de residuo de aparato electroelectrónico. Lo que va a ocurrir es que cuando se generen los residuos también de paneles fotovoltaicos, van a servir para cumplir las metas de otros aparatos eléctrico-electrónicos. ¿Quién es el productor? No lo voy a decir en el caso envase embalaje, pero quien comercializa, quien importa para uso profesional, o quien lo vende bajo marca propia. Pero todavía no está definido quién va a ser el productor, el responsable, quién va a tener que pagar básicamente en el caso de los paneles fotovoltaicos. Fabricantes, distribuidores, pesistas, desarrolladores de proyectos, fondos de inversión. Probablemente, y pensando en la regulación internacional, el productor va a ser quien introduce el panel fotovoltaico en el mercado. Obviamente en Alemania también que lo fabrica, porque fabricaban paneles. Y esos van a ser los que van a tener que pagar y financiar la recolección y reciclaje de los módulos, aunque sean varios años más. Las tarifas bordean, en el caso de Alemania, 30 a 50 euros por tonelada, pero en España 300 a 500 euros por tonelada. Esto van a tener que ser parte de los proyectos. Y una cosa que no se ha visto mucho, pero ¿qué va a pasar con los proyectos que actualmente están en funcionamiento? Y esto, aparte de la ley REP, que aplica solamente a los productores, probablemente también van a generarse algún tipo de regulación respecto a los proyectos existentes. Y esto aquí, bueno, es parte de este estudio que les comentaba, que se hizo para el Ministerio de Energía, la proyección de módulos al 2050 en función del pipeline de proyectos fotovoltaicos que hicimos hace un par de años. Estamos hablando que para el año 2050 vamos a tener por sobre casi 270.000 módulos instalados en Chile, lo que habla más o menos de, vamos a tener un promedio de 10 módulos fotovoltaicos por habitante, ¿ya?, generándose como residuos. Y aquí tenemos un problema, volviendo a la regulación, y el diputado a ver si puede ayudar en esto. Lamentablemente los paneles se consideraron como residuos peligrosos. Entonces, esto se tiene que arreglar de aquí en adelante, cuando entren a funcionar. Lo que es bien absurdo, porque en general la mayoría que no sea capa fina, que tiene cadmio, telurio, los policristalinos tienen trazas muy bajas de algunos contaminantes. Y en Europa en ningún caso es considerado los paneles fotovoltaicos como residuos peligrosos, ¿ya?
Pero afortunadamente, y esto lo supe hace poco, se está contemplando, al menos para el resto del aparato eléctrico electrónico, un televisor, todos los aparatos electrónicos tienen algún componente metálico que puede ser peligroso. Eh, Se está pensando, el MinSal ha definido un concepto que es los residuos de bajo, es decir, concepto de residuos peligrosos de bajo riesgo. Y básicamente es que si el equipo, el aparato, no está desmembrado, puede considerarse como un residuo peligroso de bajo riesgo y poder tratarse como un residuo no peligroso. Así que esto es muy importante también para la discusión. La proyección de generación de los residuos, bueno, aquí hicimos dos escenarios, uno con partiendo a los 15 años la salida de los paneles y otro a los 30. No es tan raro pensar en una salida a los 15 años, porque no tanto porque no duren 30 años o no puedan durar 30 años, sino porque no sabemos cómo va a ser la tecnología y probablemente pueda pasar de que la eficiencia de los paneles que van a salir de aquí a 10 años más sea tan grande que vaya a convenir cambiarlos que mantenerlos. Y eso podría generar una avalancha también de residuos antes de lo que sería el fin de la vida útil. Aquí están por si acaso los links de los estudios. Esto es un poco lo mismo, pero pensado en el escenario con una vida útil sobre 25 años, donde uno va viendo cómo se van generando, es decir, la instalación de los paneles y cuándo empiezan a generarse los residuos asociados a los mismos. Esto también es más de lo mismo en la generación de residuos por toneladas, eso sí, pero por tipo de proyecto. Y a nivel internacional hay proyecciones incluso que señalan a Chile que va a tener más, es decir, estaríamos hablando de 400.000 toneladas de residuos al año 2050. Entonces, es una cantidad gigantesca. Y quedan ahí algunas preguntas y desafíos todavía. Obviamente la definición de productor, como va a estar en la ley, la estimación de metas y tiempo de las metas para la recolección y valorización, si va a ser igual que cualquier otro tipo de aparato o va a tener algún tipo de aseguramiento de que esos recursos estén cuando se necesiten. Si se va a cumplir en forma específica, solamente cumplir las metas con paneles, o si va a poder ser dentro del pool de otros aparatos electrónicos. La definición de responsabilidad financiera probablemente va a ser quien los importe y quien los venda por primera vez en el mercado, quien los introduzca por primera vez. Y bueno, también está el tema de la reutilización, que para el caso de otros productos, la reutilización, el incentivo que tiene es que sale de lo puesto en el mercado. Pero aquí cuando la reutilización no la sabemos hasta varios años después, entonces, ¿cómo eso va a valorizarse o puesto en valor cuando en la normativa? No sabemos. Así que eso fue un poco rápido, no sé si me extendí o no, pero era harta información, así que Tuviste ahí tienen mi justito, contacto. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estuvo justo? tuviste Ah, ya, pensé que justito, estaba muy justito en los pasado, así tiempos. que por eso estaba medio apurado. Pero eso. Ya, Muchas después ahí gracias, cualquier pregunta. Nesco. No, gracias a ustedes. Sí, mira, aprovechando el momento de ahora, porque tenemos solamente una pregunta que lo podríamos como canalizar ahora para que Nesco nos pueda responder. Gabriela Gutiérrez consulta, ¿qué características tienen que tener los paneles fotovoltaicos para ser considerados como residuos peligrosos de bajo riesgo? El concepto está asociado a la integridad del aparato. Los ejemplos no están para los paneles fotovoltaicos, pero yo creo que son totalmente aplicables. Por ejemplo, un televisor, si no está desarmado y se traslada así como un televisor, no sería precisamente un residuo peligroso de bajo riesgo. Por dar un ejemplo. Lo mismo podría pasar con los paneles fotovoltaicos, pero hay que asegurarse, porque no están viendo precisamente los paneles fotovoltaicos y está esta normativa que ya los califica como residuos peligrosos. Entonces, va a tener que conversar esa definición que ya se hizo con este otro concepto, si es que lo incorpora o no. Yo creo que tiene toda la lógica que también se incorpore, pero no sé ahí a nivel de prelación normativa cuál va a ser el criterio adoptado respecto a los paneles fotovoltaicos. Ahora, probablemente los de capa fina vayan a terminar siendo peligrosos independiente de cualquier cosa, me imagino yo. Súper. Muchas Oye, gracias, Marcela, Nesco. Marcela, yo Dígame. quería también preguntarle a Nesco, o sea, esta calificación de carácter peligroso, ¿la hace el ISP? ¿Qué instituciones El hacen Ministerio de esta Salud. calificación?
Ya, ok, Ministerio de Salud. El mensal, Mm. mensal es el B plomo, B, no sé, eh, Todo. cualquier metal, aunque sean trazas, como el caso de los paneles fotovoltaicos, y por normativa entra como en lo peligroso. Entonces, O sea, hay que hacer un trabajo entonces cercano al Ministerio de Salud, seguramente, ¿no? sí, y yo creo que apoyado en en este otro criterio, en este otro concepto, que es precisamente cuando no está desarmado el aparato electrónico, en el fondo. Y, y yo creo que por ese lado, si es que no cambia eso, al menos hacer esa excepción y considerarlo dentro de esta otra definición. O Pero sea, habría que yo, hacer un trabajo también, yo haría una reunión ahí con el MinSal para preguntar y todo, porque de lo contrario va a ser absurdo y va a ser carísimo. Y sería el único país del mundo donde se consideran peligrosos. es que yo creo que la Hay un experiencia proyecto internacional que en ya se eso, está haciendo. Cuando me toque exponerles puedo explicar. Que ahora Maravilloso, vienes, María ay, José. maravilloso. perdón, yo pensé que estábamos ya en Sí. el momento de las preguntas. No, Buenísimo. no, todavía no. No, es que aprovechamos porque solamente habíamos tenido solamente una pregunta. Súper. Ya, seguimos. Muchas gracias, Nesco, por No, tu gracias a usted. presentación. Así que muy interesante también. Y bueno, por último, ahora nos acompaña María José Riquelme, quien es la coordinadora técnica del proyecto Solar Antofagasta, que además es asesora de vinculación industrial de la Universidad de Antofagasta. Así que, María José, bienvenida y te doy el pase. Ok, muchas gracias. A ver si puedo compartir. No sé si tengo habilitado, al menos no me aparece. Sí, tienes habilitado. A ver. Mm, No lo veo en ninguna parte. Acá, ahí me apareció el botón. Listo. Ahí está. ¿Se ve bien? Se ve bien. Ok, está un poco lento esto. Ahí está, recién está corriendo. Ok. A ver, aquí. Ok, listo. Bueno, yo fui coordinadora de este bien público que se llama Estándares Técnicos y Económicos para habilitar la segunda vía de módulos fotovoltaicos. Como el nombre era tan extenso, le pusimos el solar circular. Este bien público lo puse en el chat, no sé si lo pueden ver. Está disponible en la página web del Ministerio de Energía. Primero voy a partir hablando de este bien público porque creo que hay muy poca difusión acerca de qué es lo que se encontró, qué es lo que contiene, pero básicamente abarca todas las condiciones habilitantes que se requieren, incluso interministeriales como las que estaban hablando del decreto 148, que indica que todos aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que lixivían van a ser considerados como peligrosos para los humanos y el medio ambiente. Pero ahora les voy a contar un poco cómo fue evolucionando a partir de este bien público todas las barreras regulatorias y en qué es lo que este bien público está ahora. En primer lugar, yo me demoré 18 meses en levantar este bien público. En ese minuto yo estaba trabajando para la Universidad de Antofagasta y para el Centro de Energía de Francia. Y empecé a mirar y ver que los módulos fotovoltaicos se estaban acumulando y empezaron a hablar, les estoy diciendo, no sé, el 2018, 19, de verdaderos cementerios de módulos fotovoltaicos.
y empezamos a ver que en base a un proyecto europeo del cual participé tangencialmente sobre economía circular, donde participaron 29 empresas y 16 países de la Unión Europea. Cómo estaba avanzando este proyecto y quisimos desde Antofagasta humildemente hacer un proyecto que pudiera traer a todo el ecosistema público, privado, académico, para poder entender cuáles serían estos estándares técnicos y económicos que nos permitieran habilitar en particular la reutilización de módulos fotovoltaicos, pero incluimos el reciclaje. Entonces, este bien público se basó bastante en la metodología del proyecto de la Unión Europea. Partimos nosotros solamente, bueno, con las entidades que están acá abajo a mano izquierda, Enel, el CORE, el ERI, el GORE, Corfo Antofagasta, Ministerio de Energía, la Universidad de Antofagasta y las empresas Subtrade, el Programa Tecnológico de Corfo para la Construcción Sustentable y el patrocinio de Asesol, pero terminamos trabajando en base a una metodología participativa con más de 170 entidades a nivel nacional. ¿Cuáles son algunas cosas que fueron súper importantes? El reporte tiene informes técnicos de más de 300 páginas, en particular lo que tiene que ver con los protocolos y las buenas prácticas técnicas para la reutilización, que tiene que ver con cómo se retiran los módulos fotovoltaicos, cómo se manipulan, cómo se acopian en las plantas solares, porque ahí ustedes los ven ordenaditos, pero en realidad los paneles los tiran en estos containers, porque son tratados como basura y desechos que después van las empresas y se los llevan solamente al landfill. Y debieran tener un tipo de acopio, que esas son parte de las buenas prácticas, que trabajamos con las plantas fotovoltaicas para poder ser transportados de manera segura y no pase lo que estamos conversando, ¿cierto?, de que se puedan dañar en el camino y por ende estaríamos no cumpliendo con la regulación del decreto 148 del Ministerio de Salud, y también entender cuáles pueden ser algunas barreras tecnológicas que tienen que ver con cómo se pueden desmontar, cómo se miden, cómo se hacen las inspecciones visuales, si se pueden reparar, cómo se podrían garantizar o asegurar, certificar estas reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entramos en mucho detalle. Después, a la izquierda, dice aplicaciones de la reutilización, estado del arte y los casos de negocio. Es decir, si vamos a tener módulos fotovoltaicos que se pueden reutilizar, ¿para qué podrían servir? Y acá vimos dos tipos de soluciones: pasivas o no funcionales, es decir, que no sean para la generación de energía, sino que, por ejemplo, para fachadas como barreras acústicas, etcétera. Y las otras que tengan que ver con usos o reusos para la generación de energía, lo que llamamos módulos fotovoltaicos funcionales. Y esos pueden ser como carport para cubrir los estacionamientos y generar electricidad para poder cargar vehículos eléctricos o celulares, bicicletas, scooter eléctricos, etc. Fachadas para regadío e invernaderos solares. Estos usos ahora, en la fase 2 del bien público, se están probando ya en la fase 2 del solar circular. Y estamos viendo en la Universidad de Antofagasta, en conjunto con los partners, cuáles son los modelos de negocio que podrían ser interesantes. Es decir, cuánto va a valer este panel fotovoltaico, cómo se va a valorizar, en función de qué.
Luego, a mano derecha van a ver en resultados clave las propuestas habilitantes. Como les digo, acá trabajamos desde el Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio, la gente encargada de Economía Circular del Medio Ambiente, la gente del MINBU, porque como saben, los materiales reciclados, reutilizados, no se pueden llegar y, o sea, no entran por TDR, por términos de referencia. Acopio, trazabilidad, quién va a estar encargado de hacer estos protocolos y poder certificar, poder etiquetar estos módulos de segunda vida, eh, cuáles van a ser las barreras financieras en las que vamos a topar y de qué manera podrían reducirse costos. Y ahí una cosa súper importante es el costo del transporte. El costo del transporte se encarece porque son considerados materiales peligrosos. Entonces, vamos a ver ahora cuáles van a ser las salidas que podríamos tener nosotros o condiciones habilitantes para poder trabajar en la economía circular o la circularidad de los paneles, lo cual incluye reciclaje y reutilización. Primero que todo es la gran pregunta, ¿qué se requiere para implementar la circularidad? Lo primero es tener volúmenes de módulos fotovoltaicos. Yo entiendo y todos entendemos que los números suenan súper altos en términos de la cantidad de paneles que podrían estar disponibles para el reciclaje y para la reutilización. Sin embargo, igual que todo negocio, tiene que tener condiciones de volumen para poder bajar la inversión y la operación, ¿cierto? La escala te va bajando el precio individual y todos saben que el reciclaje es costoso y faltan todavía algunos estímulos y políticas para que podamos darle el primer estímulo a esta industria. Lo segundo son los clientes. A mano derecha tienen estas estimaciones que se hicieron en el 2021 en el estudio de INDATA-RIC para el Ministerio de Energía. Acá va a valer mucho el vidrio y ahí hay cosas que son interesantes. De a poco las industrias del vidrio están teniendo metas de incorporación de vidrio reciclado. También en el área de polímeros y por supuesto el aluminio, el silicio, el cobre y los otros metales preciosos todavía se están comprando afuera y tendríamos que exportarlo, pero también hay hartas iniciativas para ir incorporando, si es que llegamos a tener una manufactura o reparación de módulos fotovoltaicos en Chile, se puedan volver a utilizar estos en la misma manufactura o ensamblaje de los módulos fotovoltaicos. Luego, otra es que se requieren soluciones móviles. Todas las empresas recicladoras con las que yo he hablado desde todos estos años están considerando plantas fijas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Primero que todo, los administradores de las plantas fotovoltaicas no tienen considerado en su modelo de negocio el traslado de los paneles que van a ser desechados. Entonces, este es un servicio, digamos que te lo hace Hidronor o las grandes empresas que sí están facultadas para transportar y para encargarse de la disposición final de elementos peligrosos. Lo otro que sucede es que el costo del transporte, al ser materiales peligrosos, es 10 a 15 y puede llegar a 20% del costo del reciclado, lo cual tiene una incidencia súper alta. Entonces, ¿qué es lo que hablamos con una solución móvil? Es decir, que tú tengas un laboratorio que pueda inspeccionar los módulos fotovoltaicos, decidir cuáles tienen que ser desechados o reciclados y cuáles podrían ser reutilizados, separarlos y traerlos hacia una planta o desarmarlos arriba en la planta
y mandar todos los materiales no peligrosos en un camión normal y otros transportarlos, pero con menor volumen en estos camiones que sí puedan transportar materiales peligrosos. Es decir, acá detrás hay soluciones técnicas, tecnológicas que tenemos que desarrollar, probar, adaptar para poder bajarle el costo al reciclado y la reutilización y hacerlos viables económicamente. Acá, como ven, quise poner dónde están los clientes finales y donde hay para las reutilizaciones y reusos. Esto, los últimos estudios que yo hice, que les voy a contar, son súper actuales, son de ahora, de abril, y donde están más o menos las empresas, los clientes que sí podrían estar disponibles a pagar. Con respecto a la disponibilidad a pagar, la ley REP es esencial como driver. La última actualización que yo tuve del Ministerio de Medio Ambiente fue en abril y efectivamente, como decía Nesco, está en tramitación y va a ser revisado por el Comité Interministerial. Se supone que sí habría metas para los módulos fotovoltaicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las metas? Que en este sentido he estado trabajando desde muchos años como asesora, porque nosotros hacemos vigilancias tecnológicas. Tiene que haber una tecnología que sea madura y costo eficiente y viable económicamente antes de poner una meta. Si no hay cómo reciclar y si no hay cómo reutilizar, no se pueden poner metas. Entonces, dentro de ciertos sectores que podrían ser clientes interesantes para los módulos fotovoltaicos reusados son las viviendas sociales. Entonces, ¿de qué manera trabajamos nosotros? Decimos, ya, la vivienda social es algo que es súper interesante, entonces hacemos una mesa de trabajo con el MINBU, empezamos a ver de qué manera, cuáles podrían ser todas las barreras arquitectónicas, técnicas, costos de instalación, mantención, etcétera, poner todo en la licuadora e invitar a las organizaciones que tengan como objetivo generar, por ejemplo, en este caso, viviendas sociales sostenibles. Entonces, aquí dentro del consorcio que nosotros conformamos para este bien público entró el CETEC, el Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción, cofinanciado por Corfo, y lanzaron este concurso, el Modavitar, donde se hizo un prototipo que está siendo ya piloteado, medido, para evaluar su desempeño y entender de qué manera los materiales reutilizados y reciclados sí son seguros para la construcción de viviendas sociales, por ejemplo. Luego, algunas fortalezas que yo identifiqué en la región. Yo no soy experta en la región de Coquimbo, pero sí entiendo súper bien cuáles son algunas de las características que tiene que tener un ecosistema y fui haciendo match con lo que fui encontrando de información para la región. Pero feliz de poder hacer un doble clic más adelante, de estar ustedes interesados en llevar a cabo algún tipo de pilotaje en esta línea. Primero, la disponibilidad de módulos fotovoltaicos, cómo se ha estudiado a nivel nacional e internacional. Acá nosotros sacamos un par de publicaciones que tenían que ver con los protocolos de prueba, manuales para la reutilización, manuales para decir que no son peligrosos, porque sí estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Ellos hacen parte del desarrollo del bien público. Es entender cuánto se pierde en las distintas fases a lo largo de la cadena de valor de un panel fotovoltaico y entender cuántas son las tasas de descarte, por ejemplo, desde China, si es que se importan desde China, hasta el puerto, en este caso de Antofagasta, desde el puerto de Antofagasta hasta su instalación y después productos de degradación o fallas en la planta.
Ahora, una cosa es que tecnológicamente cuando falla un módulo fotovoltaico se saca el string o la cadena completa de módulo fotovoltaico. Entonces, si hay uno o dos malos, no se sabe. Entonces se sacan todos y después se miden o se pueden revisar y aquí empiezan todos los problemas de que si se sacó el módulo fotovoltaico, desde qué minuto es material peligroso o no. Aquí trabajamos, este fue un bien público de casi 2 años, entonces hubo mucha discusión y todo eso se fue después como consulta pública, porque nos participamos en la consulta pública para la ley REP, para ver si entran o no los módulos fotovoltaicos. Estos fueron más o menos los resultados a mano izquierda. A mano derecha, si vemos entonces los proyectos en la región de Coquimbo que están en distintas fases, como comentaba Analía, suman 111 con 20 a utility scale. Nosotros vimos que respecto del recambio, el repotenciamiento de las plantas solares fotovoltaicas es mucho más atractivo que construir nuevas plantas fotovoltaicas. Ya estamos viendo, están haciendo cotizaciones los generadores para recambiar de aquellos módulos fotovoltaicos de 300, 350K por kilos por módulos fotovoltaicos de 500 hasta 600. Entonces, en realidad podrían tener la mitad o más de la mitad de generación de energía con el mismo balance de sistema, es decir, con las mismas estructuras y generar mucho más y por ende vender mucho más. Esos módulos fotovoltaicos no sabemos cuántos van a ser. Ahí yo voy haciendo estimaciones como por región e ir viendo más o menos qué tipo de tecnología se importaron. O sea, hay un cruce de información que se tiene que hacer muy grande porque cuesta mucho por planta ir a sacar la información. Entonces, acá, para poder modelar el negocio y entender bien la disponibilidad de los módulos fotovoltaicos, hay que hacer estudios, hay que entender bien el tipo de tecnología que está instalada, como decía, si es que, Nesco, si es que vamos a tener que ver que los thin film, los de capa fina, van a seguir siendo peligrosos, los otros no, o nos vamos a ir por un etiquetado que tenga que ver con la condición en la que está el módulo fotovoltaico, etc. Otra fortaleza tiene que ver con el ecosistema para el desarrollo de habilitantes en la región. Acá a mano derecha está el primer ecosistema que nosotros, para la postulación a este bien público, nosotros generamos con las empresas y las entidades participantes. Después, como les digo, son 170 entidades las que participaron activamente en las mesas de trabajo y de validación de las propuestas que nosotros hicimos. Lo otro que es importante son las distancias de los centros de acopio, de reciclaje y de los posibles clientes, la infraestructura portuaria que se requiere para poder exportar aquellos metales preciosos que todavía no se podrían valorizar internamente, presencia de industria. Acá la agroindustria y la agricultura es súper interesante, como ustedes veían. El agrifotovoltaico, no el fotovoltaico para bombeo de agua, sino que la agricultura que utiliza los módulos fotovoltaicos para mejorar los cultivos, para captar agua, para sombreado, etc. Es súper interesante también los nurseries, que siempre me olvido, que tienen que ver con todos los cultivos bajo techo. También es interesante el panel fotovoltaico reutilizado. Tienen presencias de universidades nacionales y liceos técnicos. Nosotros trabajamos con liceos técnicos. Ellos aprendieron a reinstalar módulos fotovoltaicos y hay 2 o 3 ya establecimientos que tienen su pequeña planta para poder tener toda la experticia de la operación de la planta, su mantenimiento, seguridad, etcétera, etcétera.
¿Cuáles serían las recomendaciones? Proyectos, pilotear, pilotear, pilotear. Ahora, la buena noticia es que encontramos una empresa que está presente en Brasil, que se llama Sanar. Son brasileños que tienen una solución móvil que vale mucho menos que las chinas, mucho menos que las italianas y las europeas. Es una solución que además puede ser construida en Chile. Estamos viendo de qué manera, quizás con el llamado de Corfo que les compartí ahí en el chat, podemos traer su solución móvil. Tiene un CAPEX, por decirles, de 100 millones de pesos respecto de 600 a 700 millones de pesos. O sea, realmente es súper distinto. Y porque acá también se podría hacer algo a menor escala, dado que no hay un gran volumen de módulos fotovoltaicos que van a ser descartados de las plantas, a pesar de que los números suenan grandes. Hay que tener soluciones como esta que logran reciclar 100 módulos fotovoltaicos al día, que es barata, pequeña en función en comparación con una planta grande, que puede ir a las plantas y realizar ese trabajo de sacar el aluminio y de achicar y separar algunos materiales peligrosos en la planta y por ende reducir los costos de transporte, etc. Ellos trabajan con PV Cycle, para los que ustedes, para quienes saben, es una entidad certificadora que ya tiene un renombre a nivel mundial. Nosotros estoy hablando con Longi, que son manufacturadores de paneles fotovoltaicos. Ellos ya trabajan con Sanar en Brasil, estamos viendo proyectos en Argentina, ojalá en Chile. La empresa Subtrade, que participó en el primer bien público y que ellos quieren reciclar módulos fotovoltaicos, aprovechar los cofinanciamientos de Corfo y me imagino que los regionales. La idea acá es probar y comprobar la factibilidad de la reutilización y el reuso. Yo mi hipótesis es que ambos tienen que ir juntos, es decir, si uno sube un camión y un laboratorio, una planta, es cosa de entender nomás cuáles van a ser reciclados y cuáles van a ser reutilizados y se ahorran, digamos, hay una escala y te ahorras toda esa parte de subir el laboratorio hasta una planta. Y de ahí la empresa o las empresas que reciclen o que reutilicen, ya se arma una cadena de valor hacia abajo, pero la parte más cara, que es esta que les cuento, pasar por las inspecciones y certificar y bajar los módulos o llevarlos a una ciudad, es lo más caro. Y aliarse con empresas, aliarse con comunidades productivas, por ejemplo, comunidades pesqueras, comunidades agrícolas, como les mencionaba, y modelar los negocios. Yo creo que está todo ya súper avanzado en este bien público. Yo participé como asesora de la Agencia Internacional de Energía para el desarrollo en conjunto con más de 32 países de los términos y de los estándares técnicos para el etiquetado de módulos de segunda vía, así que está todo súper avanzado. Eso es. Muchas gracias, María José, por tu presentación, por tu intervención. Mira, por interno nos hacen una consulta dicen, tenemos una capacidad instalada importante en nuestra región, apoyada principalmente por PMGD. La pregunta es, ¿cómo bajar solar Antofagasta a Solar Coquimbo? A ver, la forma a través de proyectos. Es súper importante entender que la economía circular tiene sentido territorial totalmente. Las condiciones que se den en los territorios van a ser aquellos que definan tanto los modelos de negocio como la habilitación técnica de proyectos de economía circular. Entonces, esto cuando, no sé si saben lo que es un bien público, pero es un instrumento que tiene el Estado
que busca reducir cualquier brecha de información técnico, científica, económica, en la que todos y todas podemos hacer uso. Es algo que está disponible, es una información que está visada por entidades del Estado, las que se requieran, y que están disponibles para la utilización de cualquier persona. Ese bien público te dice el marco y te da una metodología, te da buenas prácticas, te entrega manuales, estándares, etcétera, y tú tomas esa información y la adecuas a la región. Entonces, estos estudios, estas estimaciones de cuántos módulos fotovoltaicos podrían estar disponibles para reciclaje o reutilización en 10, 20, 30 años, cuáles son las tecnologías más adecuadas para instalar, aquellas que tengan mayor resistencia a la alta radiación, a distintos tipos de empolvamiento. Todos saben que en Antofagasta hay mucho empolvamiento metálico por las mineras. ¿Qué es lo que va a pasar en Coquimbo? ¿Va a ser igual, distinto? Todas esas cosas hay que bajarlas a las realidades territoriales. Yo les diría, postulen, traten de armarse su buen PETEC, hagan un proyecto en conjunto con Antofagasta, porque esto es un problema nacional. Hagan este proyecto en conjunto con Antofagasta, compartan visiones. Yo les contaba, yo espejé este proyecto con Europa. Habían personas que me decían, no, pero es que en Europa está mucho más avanzado. Y yo sí, pero tenemos que buscar el mejor estándar, los mejores proyectos para poder nosotros apuntar hacia eso con menor riesgo de equivocarnos. Entonces, eso es lo que nos puso en el tapete de que no solamente estamos buscando ser generadores de energías renovables, sino que estamos pensando en economía circular. Esos contactos, esas vinculaciones, ese intercambio está ahí. Son 32 países los que participaron en esa generación de recomendaciones para la Agencia Internacional de Energía. Entonces, en el fondo hay que ir armando bolas de nieve, ¿no? No hay que replicar lo mismo, sino que hay que entender cuáles podrían ser las diferencias, armar este PTEC en conjunto con otras regiones solares, por ejemplo, incluir quizás otros, no solamente los paneles solares, anticiparse a las turbinas, incluir, como todos comentaban, las baterías. Hasta ahora las baterías tienen usos limitados, pero nosotros cuando trabajamos con el Centro de Energía de Francia, la idea era tener módulos fotovoltaicos que fueran reciclables en Chile o reutilizables en Chile. Y ese es el proyecto que tenemos ahora. Entonces están bajando el nivel de plata, le están poniendo más cobre. Bueno, lo mismo podemos hacer con las baterías. Entonces, en el fondo hay que diseñar proyectos inteligentes y hay que sumarse al know-how existente en el país y hay que multiplicar, difundir y basarse en esas capacidades que ya tenemos, las conversaciones avanzadas con los ministerios, con las empresas. Colbún, Enel, están súper interesados, manufacturadores como Longi que están llevando la delantera, Vidrios Lirquien, Cristalerías Chile, etcétera, etcétera. Muchas gracias, María José. Bueno, para finalizar, le quiero pedir a nuestros expositores, a algunos de ustedes, que nos puedan dar unas palabras de cierre en relación a los desafíos que tiene Chile en el reciclaje del equipamiento de la industria con una mirada de economía circular. Veo que el Ceremi tiene la manito levantada. Ceremi. No, mira, es muy cortito solo para dar las gracias, ¿ah? Antes de los comentarios finales, porque la verdad ha sido, yo he seguido todas las presentaciones con mucho detenimiento, han sido muy ilustradoras. La verdad es que yo quiero agradecer por la participación, la concurrencia de cada uno de ustedes. Han sido presentaciones de muy alto nivel. Yo creo que es el debate que tenemos que dar y seguir conversando y buscando alternativas en estos temas. Y particularmente me parece que el diputado ya se desconectó, pero no les obliga. Yo quiero transparentar, ustedes saben, el diputado es diputado de oposición, yo obviamente soy de gobierno, pero quiero reconocer en el diputado una tremenda capacidad de buscar acuerdos, que yo creo que es el camino, ¿ah?
Cuando uno enfrenta o cuando la humanidad enfrenta desafíos tan grandes como lo son la crisis climática, la crisis de residuos, la crisis de pérdida de biodiversidad, lo que se requiere es sacarnos cualquier mezquindad, cualquier diferencia, muy legítima por lo demás, y poner delante los grandes temas que hoy día nos convocan y nos debieran motivar a buscar soluciones. Yo quiero reconocer en el diputado esa capacidad de, más allá de diferencias legítimas, buscar siempre el entendimiento, el acuerdo para poder avanzar en estas materias. Creo que ese es el camino y no sé si estará el diputado aún, parece que tenía otro compromiso, pero de todas maneras me parece importante recalcarlo. El camino es que multidisciplinariamente, de distintas perspectivas, de distintas miradas ideológicas, podamos ir enfrentando este tremendo desafío que tiene la humanidad de avanzar hacia la sostenibilidad. Así que agradecidísimo del espacio, agradecidísimo también de CODES, que siempre nos sorprende con iniciativas como esta, muy bien, siempre van a encontrar eco en la Seremía para poder apoyar este tipo de iniciativas, y agradecidísimos porque el nivel de las presentaciones de verdad, ha sido súper bueno, muy alto, quedo muy contento. Y bueno, y agradecido por esto también de que esté tan comprometido en estos temas nuestro diputado acá en la región. Un gran abrazo, yo los dejo hasta por acá. Tengo que arrancar ahora al territorio, voy a Liguera, tenemos un taller ahí con pescadores, pero ha sido muy reconfortante y me voy muy, muy contento. Muchas gracias, espero que nos estemos viendo muy pronto. Muchas gracias, Seremi, por sus palabras. Eh, Miren, cortito, pero cortito. Lo que pasa es que nos llegó hace menos unos segundos unas consultas. Gabriela consulta cuánto es el tiempo de vida útil de los paneles que se han estudiado ya en etapa de reciclaje. Entonces ahí, ¿quién de ustedes le puede responder a Gabriela? Oye, Le tú, yo, María José, no. o sea, un panel solar tiene en general una vida útil en términos de su instalación de proyecto entre 20 a 25 años, dependiendo un poco de las definiciones técnicas que haga el fabricante. A veces, producto de condiciones de desgaste y de la mayor radiación de algunas zonas, esa vida útil se ve acortada porque hay en el fondo un desgaste, como te digo yo, una especie de pérdida, ¿cierto? Además de rendimiento, que tú ves el panel solar y efectivamente no se ve desgastado. Sin embargo, el rendimiento del panel empieza a disminuir habida cuenta de la mayor radiación de alguna zona. Y ese es el caso de Chile. ¿Ya? Entonces nosotros, el mensaje es básicamente, sí, nosotros también estamos como aprendiendo en el camino, ¿ya? Mediante la instalación, piensen ustedes que la industria solar no tiene más de 10 años, o sea, tiene, bueno, quizás 12, pero hemos ido de menos a más aprendiendo. Uno, además, con los primeros años, con una distancia bastante como natural con respecto a los proveedores. Los proveedores, nosotros éramos un mercado con potencial, pero lejos, pequeño. El mercado eléctrico en Chile es pequeño, o sea, no nos vamos a comparar con Brasil, México, qué sé yo. Entonces, la verdad es que el aprendizaje, y que es donde tú tienes que tener al proveedor, al tecnólogo muy de lado, ha ocurrido solamente en los últimos 3 o 4 años, diría yo. ¿Ya? Y antes lo que teníamos que hacer era un poco ir a la ficha técnica, utilizar información promedio, ¿no? Y no precisamente la información como de operación real que se da a partir del hecho ya de los 11.000 megas que tenemos de capacidad instalada hoy día en el territorio, ¿ya? Em, Creo que el desafío de la industria en ese sentido es efectivamente acercarse, estaba pensando mucho en lo que dijo Nesco sobre, bueno, quién califica, por ejemplo, la peligrosidad, ¿cierto?, de los paneles solares, si son las autoridades del Ministerio de Salud y ciertas divisiones. O sea, la industria renovable en ese sentido puede tener una deuda porque nos tenemos que acercar, pero también tenemos que tener la apertura por parte de quienes evalúan para poder estar abiertos además al cambio tan dinámico que ha tenido especialmente la tecnología solar en los últimos, no sé, 10 años. El thin film hoy día no es una tecnología que se esté utilizando en forma masiva en Chile, se abandonó eso y sin embargo tener un estándar fijado en relación a ese tipo de
de tecnología solar, o sea, parece como en el fondo extemporáneo, ¿ya? Entonces, el desafío es que hoy día las regulaciones se tienen que adecuar mucho más rápido de la mano con la industria. O sea, si no le preguntamos a la industria qué es lo que está disponible, difícilmente lo vamos a poder regular bien. Y el mensaje de mecanismos, ¿cierto? Y esquemas de mercado que incentiven y paguen o remuneren el tema, digamos, de las reutilización, repotenciamiento. Escuchaba bien atentamente a María José sobre el tema del repotenciamiento. Hizo una discusión vieja en todo ámbito tecnológico eléctrico. O sea, hay repotenciamiento de líneas, hay repotenciamiento de baterías, por cierto, hoy día. Y sin embargo, parece que también tenemos alguna inercia en términos de adopción tecnológica. Chile es un país que le cuesta mucho adoptar nuevas tecnologías, mucho, ¿ya? Y cuando las adopta, se va en general por el ancho camino del medio, que básicamente es mirar lo que se está instalando en el resto de los mercados y hacer ciber. Entonces, cuando hay saltos cuánticos de innovación en términos de tecnologías que son más eficientes, con menos costos, con menos CAPEX, con menos OPEX, que además tengan en el fondo una condición, en este caso, por ejemplo, orientada al reciclaje, que es mucho más también eficiente o se acorta el camino, somos menos buenos para adoptar y adaptar ese tipo de ofertas que hay a lo que ya existe. ¿Ah? Así que ese sería mi final remarks, Marcela. Muchas gracias también. Yo también me tengo que desconectar, Sí. pero les agradezco la invitación enormemente para que estos temas se conversen con la comunidad, con la industria, con la academia, con la consultoría y por supuesto con las autoridades que son las que están fijando dichos estándares. Muchas gracias, Analía, por tus conclusiones. Bueno, para finalizar ahora, esperamos, o sea, agradezco a todos ustedes, a los expositores, a nuestros asistentes que estuvieron ahí. 32, llegamos a 48, pero ya 32 han estado ahí bien pendientes. Y bueno, esperamos que haya sido agradable esta instancia de participación. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo y nos volvemos a ver, a encontrar en próximos encuentros educativos ambientales. Así que tengan un lindo día y un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Chao, que estén chao. bien. Chau, Chao, que estén bien. Muy amable, muchas gracias. chau, gracias.